con el tema que me corresponde a mí ahora, que es la adolescencia. Bien, la adolescencia, ¿qué es lo que es? Es el periodo de la vida entre la niñez y la edad adulta. Es la etapa en que se fijan las metas de la vida, en la que tratan de establecer su propia identidad. En esta etapa los jóvenes se ven obligados a tomar decisiones que afectarán toda su vida. Es la edad de lo nuevo, del cambio, de la inestabilidad, de los aires de grandeza, de los momentos de desalientos. El proceso comienza con la pubertad. Estamos hablando de los 12 a los 13 años para las niñas y para los niños de los 14 a los 15 años. Lo difícil es determinar cuándo se acaba. Unos dicen que a los 18, otros a los 22 o 24 años. Es el periodo de la crisis religiosa, en que la mayoría de los hijos de creyentes toma la decisión de seguir a Jesucristo o abandonar la fe de sus padres. Durante este periodo, es preciso que el consejero sepa cómo ayudar espiritualmente a los adolescentes y cómo ayudar a sus padres a comprenderlo. Como se encuentra en un periodo de transición, en un periodo que está en un proceso de maduración, de crecimiento y de lograr su identidad. Entonces, los incrédulos son lo que se hacen estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué existo? Quiero ser feliz, pero algo me falta. Lo que existía en mi corazón durante esa época de la adolescencia, los 15, 17 años, me convertí. Buscaba diversas actividades para poder solucionar ese tema de saber el propósito de la existencia, el vacío del alma. Bueno, uno después se da cuenta que era el Señor el que le faltaba en el corazón. Pero la mayor cantidad de hermanos nuestros que yo he conocido, que no han sido de la iglesia siempre, su conversión se produjo durante ese periodo. Y, y también se han emigrado otros que nacieron en las iglesias, u otros que nacen en la iglesia, estas preguntas, se hacen otras preguntas y buscan identidades en otras confesiones, en otra fe, que no es la fe o la tradición o la característica de sus propias denominaciones. Pero este es el periodo de la crisis religiosa, de la adolescencia. Se producen cambios físicos durante la época de la adolescencia. Estos cambios físicos no ocurren de manera uniforme, sino que desproporcionada. La primera etapa de la adolescencia, entre los 11 y los 15 años, se caracteriza por un repentino brote de crecimiento. Aumenta el peso, la estatura. El crecimiento más rápido ocurre en la pubertad, generalmente entre los 12 y los 14 años, 12 para las niñas, 14 años para los niños. En el espacio de un solo año, el joven puede aumentar hasta 12 kilos de peso y crecer de 10 a 12 centímetros en un solo año. Parece tener un apetito insaciable, claro, si está creciendo, por lo tanto requiere energía para crecer. Y el corazón crece más rápido que las arterias. Por eso que se produce aumento en la presión arterial. Es increíble cómo el ser humano, se produce un aumento en la presión arterial durante esta época de la adolescencia porque el corazón crece más rápido y después las venas comienzan a engancharse. La desigualdad del crecimiento también se observa en el desarrollo del rostro, de los músculos, de los huesos. Este desarrollo desproporcionado explica la parte de la torpeza de los movimientos de los adolescentes, porque no crece todo de manera uniforme, las manos, los pies, las caderas. Entonces los movimientos de los jóvenes, ya si quizás usted lo ha logrado ver o se recuerda también de sus compañeros de curso, eran movimientos muy torpes, pero a menos que haga algún deporte, ahí es diferente, si es deportista. Pero es por eso, porque
eh, sus huesos crecen de manera desproporcionada. Estos cambios físicos afectan su estabilidad emocional también, porque el joven se vuelve irritable, se vuelve voluble, pasa de la alegría a la melancolía, el entusiasmo al desánimo. Se sucede con mucha rapidez, pero es por eso, porque hay cambios notables en, en el cuerpo físico, en las emociones. El yo del adolescente puede sufrir fuertes golpes si los miembros de la familia hacen chistes acerca de su rápido crecimiento, de la torpeza también que le caracteriza. Este se va a sentir muy acomplejado. En ambos sexos, una secreción aceitosa a menudo tapa los pequeños conductos de la piel. Se producen las espinillas, los granitos, los olores corporales. Algunos son más exagerados que otros. Yo me acuerdo, compañero de la enseñanza media, recuerdo, tenía la cara, pero era muy compleja la situación que él tenía. A otros menos, a mí igual me salieran algunos, pero no tan exagerados como otros, o granitos también, olores corporales propios de la época en la cual todos hemos sido partes. Parecen aletargados también, perezosos, por eso le llaman a esta edad la edad del pavo. Su falta de aplicación, apatía general, se le debe al hecho de que casi toda la energía se aplica en su rápido crecimiento. Es obvio, natural, por eso están así, porque todo lo que el cuerpo produce para la energía lo canaliza hacia el crecimiento. Durante esta etapa quisiera dormir hasta las 10 de la mañana, por eso que están hasta tarde durmiendo, porque necesitan concentrar energías para seguir creciendo y arrastrarse por la casa el resto del día. Esa es la causa, la razón. Los deportistas no parece que no tienen este problema, sin embargo, ¿ah? Porque los deportistas necesitan, como tienen tanta energía, entonces necesitan entrenar bastante. Yo recuerdo, mis hermanos, bueno, lo menciono porque practicaba taekwondo en la época de los 17 años, recuerdo, creo que fue, sí, 17 años. El, o quizás ya había pasado ese periodo del crecimiento desproporcionado cuando los movimientos son más torpes, porque eso se da, yo recuerdo, como a los 12 15 años, por ahí más o menos. Pero después tenía energía suficiente, sí me acuerdo, pero era porque era deportista, quizás por eso haya sido la razón. Necesitaba correr mucho, trotar mucho, hacer muchos ejercicios durante ese periodo. También el crecimiento se relaciona con el desarrollo del sistema reproductor. Los cambios sexuales pueden clasificarse en dos categorías: los primarios, que tienen que ver con la maduración de los órganos sexuales, y los secundarios, que se refieren a los cambios físicos que no están relacionados con las partes genitales. Por ejemplo, ensanchamiento de los hombros, en el caso de los varones, y el ensanchamiento de las caderas, en el caso de las mujeres. Estos son todos los cambios físicos que se producen durante la etapa o las características físicas durante la época de la adolescencia. También durante este periodo se busca la realidad. Los jóvenes andan en busca de la realidad. Comienzan a cuestionar. Recuerde que el desarrollo, el raciocinio ya se ha madurado, está en su pleno desarrollo. El adolescente quiere descubrirse por sí mismo, quiere descubrir la realidad. Va dejando el mundo de las fantasías de la preadolescencia. Ya ha dejado de creer en el viejo pascuero y lo que se creía en la infancia, no sé qué otros cuentos le contaban los padres a sus hijos. Ahora sí piensa en lo más práctico, comienza a desilusionarse de las personas, ahora las ve tal cual como son realmente todas las personas. Comienza el raciocinio para conocer y juzgar lo que escucha y lo que lee. Comienza a preguntarse ahora acerca de su fe, comienza a evaluar su fe. Una investigadora cristiana señaló que entre los 12 y 17 años de edad, el 75% de los alumnos varones y el 65% de las mujeres abandonan la escuela dominical para nunca regresar. Si el adolescente no ha tenido la experiencia de la salvación,
es particularmente vulnerable a las dudas. La existencia de Dios, la inmortalidad, no son preocupaciones fundamentales de muchos adolescentes. El- por esa razón acá se recomienda para la iglesia, delante de la mañana estaba una pastora, eran todos pastores en la mañana. Bueno, ustedes los conocen, están también en la mañana. Comentaban que las actividades de la iglesia, constantes, sistemáticas, permanentes, son fundamentales para los jóvenes, porque ellos necesitan estar concentrados y activos y se sienten comprometidos también, involucrados y parte de la iglesia. Por lo tanto, no se produce este abandono, esta emigración de la cual estaba hablando el dato que nos presenta Pablo Hoff de las escuelas dominicales, donde un alto porcentaje, estamos hablando de 75, 60% de jóvenes que salen de la escuela dominical durante esta edad. Pero es el dato que menciona Pablo Hoff. Me parece también que viene este dato de los Estados Unidos. Pero en cambio acá, en la zona de Concepción, donde trabaja la pastora Evelyn, no se ha producido esta migración, precisamente por estas actividades constantes y permanentes de la iglesia. La otra razón que mencionaba también era el modelo de los papás. Los padres son responsables, son comprometidos, tienen profundas convicciones, dan un muy buen ejemplo de cristiandad en su casa y también en la iglesia. Por lo tanto, los hijos siguen los mismos patrones de conducta que aprendieron de los papás. Ahí tenemos dos consejos prácticos para evitar lo que menciona el autor acá en cuanto a esta emigración de los adolescentes. Comienzan, bueno, la parte de la evaluación de la fe. Cuando evalúa la fe, se hacen estas preguntas de la existencia de Dios, por ejemplo, la recomendación es los libros de apologética para los padres o los pastores. La responsabilidad de los padres en esta área son las siguientes. Debe tener paciencia, lo primero. En cuanto a las dudas de los adolescentes, si ellos tienen dudas espirituales, recuerden, están en la época del raciocinio, han madurado ya emocionalmente, intelectualmente, de manera cognitiva, las preguntas que plantean no tienen la finalidad de ser cuestionar la fe, sino de tener respuestas más racionales de su fe. Eso es. Son sinceras preguntas. Las respuestas, por lo tanto, dogmáticas no sirven acá. No debe discutir acaloradamente con ellos sobre alguna pregunta que se ha planteado, porque son sinceras. Y corresponde a su edad, cuando está completamente desarrollada la parte cognitiva. Se debe empatizar entonces, es decir, nosotros tuvimos en esas etapas también de nuestra vida. Yo recuerdo que tenía dudas con respecto al Apocalipsis. Bueno, son temas, como mi amigo era adventista el séptimo día, estaba muy obsesionado con la segunda venida de Cristo. Entonces también hacía estas preguntas. ¿Cuándo viene Cristo? Si antes, durante, después de la gran tribulación, si hay milenio, no hay milenio. Bueno, yo recuerdo que esas son algunas preguntas que me planteaba. Por el tema de la existencia de Dios, no, porque yo venía del mundo, entonces era evidente que existía Dios porque lo conocí por experiencia. Pero tenía preguntas doctrinales, pero necesitaba que hubiera alguien, un pastor, que me orientara, me diera argumentos ya más para la edad, es decir, para la capacidad intelectual de los jóvenes, no respuestas infantiles, o que fueran coherentes, es decir, sólidas. Y por lo tanto se debe empatizar, porque también nosotros estuvimos ahí durante ese periodo. Los hijos preguntarán sobre la existencia de Dios, el pecado, entre otros temas. Por lo tanto, conviene estudiar libros de apologética. En los libros de apologética responden todas las preguntas que se plantea o le plantean a la fe cristiana, todos los cuestionamientos de la fe cristiana, la existencia de Dios primero. Los libros de apologética le van a ayudar. Hay mucho, abundante literatura. Por ejemplo, aquí le voy a dar uno solo, bueno, el primero son tantos, hermanos, pero aquí esto es peso pesado, ¿ah? La fe razonable de William Lane Craig. Yo creo que esto no le va a servir porque es muy filosófico, porque él es un filósofo graduado
en Alemania, un PhD, Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y te estudió también en la Universidad de Múnich, en Alemania. Para comenzar, mis hermanos, pueden comenzar por este. El otro nos dieron este sí, este es básico, sencillo. Apologética de Norman Geisler. Aquí hay respuestas a las preguntas, como por ejemplo, preguntas acerca de lo primero, lo típico. Pregunta acerca de los dioses. Ahí aparecen el deísmo, ateísmo, panteísmo, panenteísmo, deísmo finito, politeísmo. Luego, ¿qué es el mal? Preguntas acerca de los milagros. Pregunta acerca de Jesucristo. Si fue Dios o no es Dios. Si murió o no. Si existió o no existió. Si resucitó o no resucitó de los muertos. Todas las preguntas relacionadas con Jesucristo. Preguntas sobre la Biblia, las típicas. ¿Cómo sabemos que proviene de Dios? ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Puede equivocarse la Biblia? ¿Cómo se compiló la Biblia? ¿Qué ocurre con los libros apócrifos? ¿Qué pasa con los evangelios gnósticos? ¿Son confiables las Biblias modernas? Acerca de las dificultades de la Biblia, acerca de la arqueología, acerca de la evolución, también le van a preguntar acerca de la evolución, el origen del universo, el origen de la vida primigenia, origen de nueva forma de vida, pregunta acerca de la verdad, pregunta en cuanto a la moral. Bueno, este libro desarrolla todas estas ideas que les comenté. Muy importantes son estas herramientas, mis hermanos, para ayudar a los jóvenes a responder distintas preguntas que son propias, legítimas, serias de la edad. Los padres deben comprar literatura apologética, los pastores y los líderes de las iglesias deben educarse, prepararse en apologética para ayudar a los jóvenes a consolidar, fortalecer y profundizar su fe, porque la apologética tiene ese propósito, conocer más a Dios cuando contrastamos con otra fe o con cuestiones, o con cuestionamiento a nuestra fe. Crecemos, hermanos, crecemos, gracias al Señor por todas las sectas, por todas las herejías y por todos los cuestionamientos a la fe, porque nuestra comprensión de Dios se desarrolla, se expande y se profundiza mucho más todavía. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora, mi hermano, acerca de lo que estamos viendo? No, hermano, ¿Comentario? estamos. Está Interesante interesante. lo del libro, la Ah, muy bien. apologética. Bueno, primero, Mm. el primero me lo dieron en el Midwestern, cuando estaba en la disertación doctoral. O sea, cuando estaba en el programa doctoral. Y no, era complejo. Era muy complejo el libro. Harto tecnicismo. Bueno, yo conocía los términos. Yo estoy pensando en alguien nuevo que no ha leído algo de apologética con anterioridad. Es una obra que lo va a dejar eh, frustrado. Pero si usted lee unos dos, tres libros de apologética, entonces ya podrá acceder al primero que le mostré de William Lane Craig, ya podrá acercarse con conocimientos previos y le va a ser de provecho. Bueno, hay muchos de Pablo Hoss también, otro. ¿Quién más? Mm, bueno, los otros simples, sencillos. Los clásicos, Josh McDowell también son otros de apologética. Son hartos libros. Ahora, mm, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Decir algo, no? Justo, no sé si me escucha que el internet Sí, los viernes se perfecto. pone más. Sí, perfecto, lo escucho Habíamos, bien. habíamos conversado justo con mi esposa este tema de que llegara pronto el ramo de apologética por lo mismo, porque hoy día la juventud, nuestros propios familiares hacen muchas preguntas o en el trabajo que son difíciles de responder. Mm, Y como dice usted, hay que estar preparado para poder presentar defensa, como dice la escritura. exacto. Al que nos pregunta acerca de estas cosas y a mí me pasó harto, hermano, cuando llegué a la iglesia, yo venía del mundo y llegué a los 19 años y muchas de las preguntas que tenía no me las respondieron, no,
la juventud que estaba en ese tiempo ignoraba muchas cosas, mi hermano, y los pregunté a otro hermano y me pasaba lo mismo. Eso, a mí personalmente, a mí eso me chocó un poco. Mm. Pero gracias a Dios había un hermano que era muy preparado en la palabra y él me aclaró prácticamente todas las dudas que tenía y yo espero que hacer lo mismo el día de mañana cuando alguien tenga una pregunta. Exacto. Sí, porque me pasó lo mismo a mí, eso. Me frustraba, me da impotencia. eh, y como me gustaba leer, bueno, cuando me convertí comencé a leer, antes no. Y una vez fui a la biblioteca de Carlos Sepúlveda, la biblioteca municipal, y leí un libro que hablaba acerca de la historia extraordinaria de la iglesia cristiana, la historia fascinante de la historia cristiana. Von Bracken era el apellido del autor, pero el nombre no me acuerdo, era un libro antiguo. Lo leí fascinado y hay una parte que quedé con duda porque decía, los censos que menciona el libro de Lucas dice que Jesús nació en Belén de Judea y que ellos eran de Nazaret, tuvieron que viajar para ser censados en Belén de Judea. Decía él, eso no ocurrió, sino que es una manipulación solamente del autor Lucas para hacer coincidir el nacimiento de Jesucristo en Belén según las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, forzó la profecía para aplicarlo a Jesucristo. Y yo quedé con esa duda, dicen, entonces Lucas, bueno, no quedé desconfiando de Lucas, quedé desconfiando del autor del libro. Porque la fe, mi hermano, la fe es indestructible. Por lo tanto, aunque venga un especialista o un erudito a presentar algún dato histórico, cualquier tipo de dato filosófico, lógico, cualquier tipo de dato con la finalidad de hacer dudar del texto bíblico de Dios, no le afectará a la fe, porque la fe es mucho más que eso. Quedé desconfiando de la obra. Y una vez le pregunté a los jóvenes, ¿cómo se puede responder esto? Le dije a los jóvenes, porque la Biblia dice que Jesucristo nació en Belén, pero la forma de llevar los censos en aquella época eran del mismo modo como ocurren actualmente. La gente, los censistas van donde están viviendo independientemente de donde hayan nacido. Por lo tanto, debieron haber ido a Nazaret si fue así, y no en Belén de Judea, como relata el libro de Lucas. Y un joven me respondió, ¿qué le importa saber dónde nació Jesucristo? Le dijo, si fue en Belén o en Nazaret, ¿a qué le interesa eso? No le interesaba la duda, era una duda, quería tener una respuesta acerca de eso. Y no hace, yo creo que fue hace unos 10 años atrás, más o menos, o quizá un poco más, pero no tanto. Me compré el libro de Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret. Y él es el Papa de Roma, que murió. A ver, aquí lo tengo, creo. Mm, Bueno, en alguna parte. Aquí está. Jesús de Nazaret. Este es el Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Es una trilogía muy bueno, ¿ah? Lo compré en la Feria de las Pulgas. Muy barato. Y original. No sabía lo que estaban vendiendo. Es una obra de calidad. Esta obra es impresionante. No tenga prejuicio del hecho de que haya sido el Papa de Roma, un sacerdote católico, porque él es alemán. Los alemanes son alemanes, son teólogos, exégetas. Eh, Ahí no va a encontrar usted idolatría, algo relacionado con la Virgen. Y de hecho, cuando interpreta un texto bíblico, lo interpreta exegéticamente y no dogmáticamente como se lo entiende en la tradición católica romana. Entonces él dice una parte, porque es muy ortodoxo, dialoga con los liberales, y él dice, por mucha erudición que presenten los críticos o que puedan exhibir los críticos, nunca tendrán más autoridad que las fuentes primarias por medio del cual nos ha llegado la fe. Hasta ahora, las únicas fuentes primarias que existen a nuestra disposición son los evangelios. Impresionante el argumento que da Ratzinger, ¿ah?
No importa la erudición que presenten las personas. Nunca van a tener mayor autoridad que una fuente primaria. Claro, es una fuente primaria. El libro de Lucas, los evangelios, son fuentes primarias. No tenemos más fuentes para conocer los datos históricos acerca de Jesús de Nazaret. Y ahí recién se solucionó el problema. Claro, leyendo ese libro. Claro, no le vamos a pedir a un hermano joven que ni siquiera aparecía ese libro, pero ahí estaba ese dato, ¿ah? Con eso quedé conforme en cuanto a estos datos históricos. Bien, el desarrollo social ahora, estuvimos viendo los cambios físicos de los adolescentes, ahora el cambio social, desarrollo social. Le interesa mucho saber a los jóvenes lo que otros opinan acerca de él, especialmente del sexo opuesto. Le es muy difícil relacionarse con los adultos, aunque quiera y desea ser adulto, ser aceptado también por los adultos, pero hay factores que impiden realizar este deseo de ser aceptado dentro del grupo, de los adultos. Estos factores son la timidez, que le resulta por su torpeza, tampoco saben siempre comportarse aceptablemente delante de ellos, porque su disposición de ánimo fluctúa entre la timidez, la reticencia, la jactancia, la rudeza, y esta conducta es molesta para las personas adultas. Le interesa a los jóvenes pertenecer al grupo. Como le es difícil ingresar al mundo de los adultos, busca entonces entre sus pares ingresar a un grupo para encontrar aceptación y comprensión que desea, porque nosotros los seres humanos somos seres gregarios. Necesitamos estar en contacto con la gente, ser parte y ser integrado dentro de un grupo de personas. El adolescente cree que debe adaptarse a las actitudes y costumbres de sus compañeros. De esa manera va a poder ser socialmente aceptable y estar al mismo nivel de sus compañeros. Por lo tanto, se amolda a las normas de conducta de sus compañeros, aun cuando la conducta resulta no agradable a la de sus padres ni tampoco es agradable para la vida cristiana. Ahí están los problemas, porque es parte natural de las necesidades sociales de los jóvenes. Por eso tratan de acomodarse más al grupo que a, a los padres o a la iglesia. Bueno, si hay más, si tiene amigos cristianos en el colegio, en el liceo, en la universidad, está solucionado este problema. Que se junten con cristianos donde quiera que se encuentren. Gracias al Señor hay varios movimientos juveniles, ¿eh? En la enseñanza media, en la enseñanza universitaria también, se reúnen, oran, tienen sus devocionales, sus predicaciones y evangelizan también a sus otros compañeros. Están muy activos, gracias al Señor. Este no es un problema en esta área, porque se van estimulando mutuamente en estas instancias. Le interesa independizarse igualmente del dominio de sus padres. El grupo le ofrece seguridad social, un escape también de los irritantes controles paternos, le proporciona un estado social legal y privilegios del grupo. Le interesa asociarse con otros jóvenes de su misma edad. Esa es la otra característica del desarrollo social de los adolescentes. Bueno, hasta aquí estamos, ya estamos en la hora para continuar avanzando con las otras presentaciones. Las otras presentaciones se lo voy a enviar a sus correos electrónicos. Mientras tanto, mis hermanos, otro comentario de lo que hemos estado viendo, observando, lo que ustedes ya han leído en sus libros o en sus lecturas, para hacer sus informes de lectura?